El Señor esté con y vosotros. con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo había una boda en Caná de Galilea. La madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda. Faltó el vino y la madre de Jesús le dice: no tienen vino. Jesús le dice: mujer, ¿qué tengo yo que ver contigo? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dice a los sirvientes: haced lo que él os diga. Había allí colocadas 6 tinajas de piedra para las purificaciones de los judíos, de unos 100 litros cada una. Jesús les dice: llenad las tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dice: sacad ahora y llevadlo al mayordomo. Ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde venía. Los sirvientes sí lo sabían, pues habían sacado el agua. Entonces llama al esposo y le dice: todo el mundo pone primero el vino bueno y cuando ya están bebidos el peor. Tú en cambio has guardado el vino bueno hasta ahora. Este fue el primero de los signos que Jesús realizó en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio de hoy es un evangelio complicado porque tiene muchas lecturas. Lo primero que hemos de saber es que es parte de esta trilogía que llamamos la Epifanía. Lo veíamos hace 2 domingos con la fiesta de los magos, la primera Epifanía, manifestación de Dios a los magos, la segunda Epifanía, el bautismo de Jesús, el domingo pasado, y la tercera Epifanía es este milagro en las bodas de Caná. Y decíamos, tiene muchas lecturas. La primera es la que nos dan tantas veces. Aquí es la santificación del matrimonio, donde Jesús va a un matrimonio, a una boda, y esta boda queda esas bodas santificadas especialmente, aunque ya lo eran desde el principio. Dios los creó hombre y mujer y por eso el hombre deja a su padre, a su madre, se une a su mujer y forman una sola carne. La santidad del matrimonio, querida por Dios desde el principio. Y otra cosa es, esta aquí sería como un refrendar esa santidad donde Jesús participa en este matrimonio. Y este milagro por compasión y porque la Virgen se lo pide. No les queda vino. Hasta aquí no es una petición, pero es la típica forma que hacen las madres a los hijos. No hace falta que les digan: has de hacer esto. No, el cuarto está desordenado. Ya se entiende, hay que ordenarlo. Pues aquí falta vino, pues te toca. Mujer, ¿qué tengo que ver contigo? Todavía no ha llegado mi hora. Y entonces la madre directa: haced lo que os diga, venga. Y como obligando a Jesús a hacer el milagro. Bien, entonces dice eso: las 6 tinajas de piedra, de 100 litros cada una, y transformar el agua en vino. Y lo llevan al mayordomo y que no sabe de dónde viene ese vino y felicita a los novios. Felicita porque se lo han hecho al revés, que siempre es el vino bueno el primero y cuando ya han bebido el peor. Hemos de pensar que las bodas eran largas. Las bodas normales duraban la festividad una semana. Las bodas poco pudientes eran 3 días en aquella época. Con lo cual, y con muchos invitados, era mucho el vino que se bebía. Hemos de pensar que en muchas zonas, y esto hasta primeros del siglo XX, incluso a mediados del siglo XX, en muchísimas zonas agrícolas, la gente no bebía agua, bebía solo vino. Y la razón es que el agua en muchos sitios no era potable y el vino era potable. Por eso se bebía vino. Hay veces
que de algunos personajes se les encontraba, incluso, pongamos, el mismo Lutero muchas veces borracho, pero es que solo bebía vino, no bebía agua. Y cuando se pasaba con el vino, pues lo que pasa con el vino. Hasta aquí sería un primer milagro. Jesús cambia el agua en vino. Ahora bien, los padres de la Iglesia dicen que aquí hay mucho más. Eso es una visión superficial. Jesús, que con el poder de Dios cambia el agua en vino. Bien, ellos vienen a decir mucho más. Aquí esto es un signo. Lo dice al final del Evangelio de hoy. Así decía, este fue el primero de los signos. No dice milagros, sino signos que Jesús realizó en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria y los discípulos creyeron en él. Pues, ¿cómo lo interpretan los padres de la Iglesia esta historia? Y dicen, bueno, no que el milagro no sea verdad, claro que es verdad, pero aquí hay más. Hay todo un significado de lo que es la misión salvífica de Cristo. Dice, analicémonos ahora al estilo de los padres de la Iglesia. En aquel tiempo había una boda en Caná de Galilea. La madre de Jesús estaba allí y sus discípulos también y Jesús y sus discípulos también invitados a la boda. Aquí hay una cosa rara, si os fijáis. Por una parte se habla de una boda, por una parte está María y por la otra está Jesús y los discípulos. ¿Qué debía pasar? Pues lo más seguro es que María era de aquellas invitadas, pero las bodas de antes no eran como las de hoy. Hoy la mayoría, al menos aquí, pues que si hacen un catering o un restaurante o lo que sea en la celebración y la familia se desentiende, habrán los camareros, los cocineros, se les paga y ya está. En tiempos de Jesús no era así, la familia preparaba toda la boda. Y entonces pedían invitados, pero también que colaborasen, que ayudasen a la familia en todo lo que era la celebración. Y María debía ser una de estas, invitada, pero también como buena colaboradora. Por eso ella se da cuenta de que falta vino. No se da cuenta el mayordomo, no lo ven los demás, lo ve ella que está ayudando. Pero también hay otra cosa. Separa a María de Jesús y sus discípulos. Podría ser muy bien que María estaba ya desde el principio, porque es este tipo de invitación para ayudar también, mientras que Jesús y los discípulos vienen ya empezada lo que es la fiesta. También estaban invitados, pero diferentes que María. María principal, Jesús como invitado más con algunos de sus discípulos. ¿Y qué es lo que pasa? Fijaros bien, si os fijáis en el texto, los novios no salen. Y sin embargo los protagonistas son por un lado María y por el otro Jesús. Los apóstoles, los discípulos solo salen para decir que estaban invitados, nada más, no salen más. Sin embargo, los protagonistas del texto son María. Y María, que no es solo María, Jesús lo hará muy bien, dice mujer, que un hijo a su madre le llame mujer, queda muy raro. Queda muy raro si hasta que nos damos cuenta de que en todo el Evangelio solo 2 veces llama mujer Jesús a María. Una es aquí y la otra es en la cruz. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Y a Juan, aquí tienes a tu madre. Ella es la mujer. Y la mujer aquí tiene todo un significado especial, porque se hace realidad aquella profecía de que una mujer a la serpiente, al diablo, es la que le pisará la cabeza. Es la mujer que representa a toda la humanidad para la salvación. Si por una mujer entró el pecado, decía el Antiguo Testamento, por una mujer entra la gracia, por María. Y María aquí representa a toda la humanidad que anhela la salvación y que le pide a Jesús que se mueva, que haga. Falta vino. Y aquí el significado, dicen los padres de la Iglesia, es ese vino del Antiguo Testamento que se ha acabado. Todo lo que el Antiguo Testamento representaba ya no tiene sentido. Esperamos el vino nuevo, el vino de Cristo. El vino que será
La sangre de Cristo que celebramos en cada Eucaristía es la salvación que Cristo nos trae por su pasión, su muerte, por su cruz y por su resurrección. Y entonces se entiende lo que dice Jesús: mujer, no ha llegado mi hora. Claro que no, la hora de la pasión, muerte y resurrección de Cristo no. Pero empezar con la salvación del mundo de alguna forma sí. De hecho, la salvación del mundo empieza con la encarnación, con Jesús que se hace hombre. Por ello, María es la custodia en todo de Cristo. Por ello ella es la madre de la Iglesia, porque toda la Iglesia que es cuerpo de Cristo empieza en María, que es la de la cual nos nace Cristo, la Iglesia mismo, el cuerpo de Cristo. Y dice, así todo, aunque diga que no llega la hora, es María que insiste en nombre de todo lo que será la humanidad. Haced lo que Él os diga. Por eso, la maternidad de María hacia cada uno de nosotros es solo para indicarnos esto. Haced lo que Él os diga. O sea, escuchad a Cristo, cumplir con Él, estad con Él, hacedle caso. Y si os fijáis, es lo mismo que nos dice Dios Padre cuando nos presenta a Cristo en la transfiguración. Este es mi Hijo, el amado, escuchadle, o sea, hacedle caso, haced lo que Él os diga. La misión del Padre, el que mejor la entiende, la que mejor la entiende es María. La misión del Padre hacia su Hijo, hacia Cristo. Y por eso María nos presentará siempre en toda devoción a su Hijo, para que le hagamos caso, para que seamos hijos de Dios, para que sigamos a Cristo. Y dice que hay estas 6 tinajas de piedra, de las que servían para las purificaciones, antes de las oraciones y tal, y de comer, pues se purificaban, se lavaban. Los judíos y lo hacían en tinajas de piedra porque no eran impuras en la mentalidad judía. Y curiosamente son 6. Y 6 porque es el número imperfecto de la imperfección en el Evangelio, en toda la mentalidad oriental. Por eso es un número imperfecto. Lo judío, esta agua, las purificaciones, son cosas viejas, son cosas que no tienen ya sentido, son cosas imperfectas. Hemos de ir a la perfección. ¿Y cuál es la perfección? Lo será el bautismo, que representa esta agua, que ha de ser purificada y purifica a Cristo. Y como decían los poetas, aunque se pasaban un poco, decían, este agua ha visto a su Creador, a Cristo, y se ha sonrojado. Y por eso se ha convertido en vino. Es la forma poética que tenían algunos de hacerlo. Pero aquí es la voluntad de Cristo. ¿Por qué el agua se transforma en vino? Porque el bautismo vendrá de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. La auténtica purificación no es ese lavado de agua del Antiguo Testamento, es la sangre de Cristo vertida por nosotros. Así que nos está ya anunciando en todo este primer signo en Caná lo que es el misterio de Cristo, la salvación que viene a traernos para salvarnos del pecado y de la muerte y llevarnos a la vida eterna. Este es el vino bueno, la sangre, el cuerpo y la sangre de Cristo, que son para nuestra salvación.